Biosfera Radio. Descubre tu mundo. Nuestro objetivo, Contribuir a la divulgación de la ciencia. a través del periodismo ambiental, Hablemos de biodiversidad. 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 naturaleza, Medio ambiente. noticias. Entrevistas. Biosfera Radio. Descubre tu mundo. Conducido por el periodista ambiental Carlos Jiménez. Y el profesor investigador, doctor Ernesto Velázquez. Biosfera Radio. Descubre tu mundo. Comenzamos. Doctor Velázquez, bienvenido a este caluroso día, antecito del día oficial de la entrada de la primavera. Y hoy vengo muy poeta, doctor. ¿Por qué? ¿Qué se le prendió hoy? Es que vamos a celebrar el Día Mundial del Agua y entonces te voy a dedicar, a ti no, le voy a dedicar al agua un poema. Agua que no has de beber, Déjala correr. déjala correr. O lo que es lo mismo, camarón que se duerme sirve para cóctel, doctor. Bueno, en esta época de cuaresma es muy recomendable comer pescados. Eres multifacético, doctor Claro, Velázquez. ¿viste? Acabo de regresar de Esa transmisión periodística, una crónica perfecta de las festividades de la hermana República de Reforma de Pineda en el... Y además déjame decirte que en el Istmo de Tehuantepec, a quienes mandamos un saludo por vía de las redes sociales, tienes muchos seguidores, Carlitos. Tenemos, doctor, tenemos. Sí, hay muchos espectadores que nos ven, que nos saludan, Ajá. que ya conocen, que ya hablan del programa. De hecho, la televisión chapaneca se ve mucho en el Istmo de Tehuantepec. Y bueno, y a través de las redes sociales, pues has adquirido ya muchos fans. Sí, claro. Y bueno, Sí, ya bien que sí, bien que estoy aprendiendo de tus tácticas para reportearle ahí. Decían si era Carlos Loret de Mola, no, ese doctor Ernesto Loret de Mole, ¿verdad? Y, no, y además, con ese tremendo calorón que hace en el Istmo de Tehuantepec. Sí. Pero platícanos cómo terminaste esa crónica noticiosa tan exacta, doctor. No, ya no te platico cómo terminó. Inició muy bien. Y terminó mejor. Y terminó mucho mejor, ¿no? Tú sabes que el Istmo de Tehuantepec, con nuestro invitado de lujo que tenemos hoy, el biólogo Froilán Esquinca, conoce bien también de las tradiciones, no solo del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, sino toda la parte ismeña de Chiapas, también, de hecho, las tradiciones se siguen mucho desde Arriaga, Tonalá y toda la parte del Istmo oaxaqueño. Las fiestas son muy alegres, ¿no? Tú deberías ser político, doctor. Yo O sea, creo te que- escapaste así por la tangente bien bonito. Pero antes de seguir con esto, miren, si ustedes quieren saber... déjame mover esto. A ver, sí. Si ustedes quieren saber de qué estamos hablando, busquen la transmisión en vivo del día de ayer en el muro del doctor Ernesto Velázquez. Pero el día de hoy tenemos a un invitado bien especial a quien yo siempre le agradezco su apoyo y sobre todo la presencia, porque hoy es un día muy ajetreado, al maestro Froilán Esquinca Cano, director de investigación de la Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural. Bienvenido, maestro. Gracias, muy amable, Carlos, a la orden, como siempre. Muchas gracias. Y es que en 2 días, doctor, Vamos a celebrar. es que yo no sé si debamos celebrar. No lo sé. No, hay que convocar. Hay que convocar, A la sí, sociedad. porque celebrar no, porque le estamos dando en toda la torre a nuestra madre tierra. Se celebra el Día Mundial o Día Internacional del Agua. Y a pesar, hay una paradoja, porque Chiapas, específicamente Chiapas, pues tiene un recurso hídrico impresionante, envidiable, a diferencia de otras entidades de la República Mexicana, y hay una escasez de agua. Hay escasez de agua en muchos municipios. Es más, biólogo, las guerras van a venir por el agua. Ya ha habido. Ya comenzaron. Así es. A mí déjame agradecer al biólogo Froilán, Te porque dejo parece agradecer. un bagre de estos que pescamos en los ríos, es muy escabudizo, se nos ha hecho Ajá. complicado traerlo a la radio después de muchas invitaciones que le hemos hecho. Le dijiste bagre al maestro. Es un bagre, Dios los de mi vida. bagres son muy ricos, Pero son de qué- los peces más representativos de los Qué igualado, bien. sistemas acuáticos, una No analogía. dejó de ser ictiólogo. Es lo que estoy viendo. Y tuvimos que utilizar una extraordinaria carnada, el Día Mundial del Agua, para capturarlo y traerlo hoy con día. Y qué mejor que el biólogo Esquinca Cano, maestro de muchas generaciones de biólogos Sí. de chapanecos, para hablarnos de este día tan importante. Freud, Sí. además de ser un extraordinario amigo y maestro,
multifatético, biólogo multifatético, sabe de muchos temas y no sabe, y un poco le voy a decir lo que le digo a mi maestro Cifuente: usted conoce la historia de la biología porque usted la ha vivido, la ha construido casi, y pasa lo mismo con Freud, con la historia de la biología y el tema ambiental en Chiapas, ¿no? Entonces, todo ese bagaje de experiencia que tiene Freud, pues en nuestro tema que vamos a hablar hoy, ¿quién mejor que con toda esa experiencia que tiene en la gestión y en la administración pública de los recursos naturales? Así es. Biólogo Froilán, pues el día jueves, sí, el de jueves, porque hoy es martes, con sabor a lunes, biólogo. Con sabor a fin de semana. Tenemos que poner mucha atención en esta fecha, porque el recurso hídrico es un recurso no renovable y tal pareciera que no nos cae el 20 todavía a quienes habitamos en México y particularmente en esta zona del sureste de la República. Sí, bueno, es un día, bueno, para Chiapas particularmente ha sido muy importante este día. ¿Por qué? Porque paulatinamente se ha ido reconociendo el valor intrínseco de lo que tiene la dimensión del agua en Chiapas y lo que ha sido su uso, abuso, así es, y su extracción y sobreexplotación, y en muchos casos poco conocimiento de lo frágil y vulnerable que es este vital líquido para Chiapas. Pero al mismo tiempo es un estado que es pródigo, porque aquí corre la séptima cuenca del mundo. ¿Cuál es? La Grijalbo-Usumacinta. Grijalbo-Usumacinta. Entonces no es cualquier cosa lo que tenemos en torno a lo que sería esta compartida con Guatemala entre Grijalbo y Usumacinta, y también las condiciones del Tacana con el Suchiate y el Cuatán, pero que nos da un escenario único en el país. 30% del recurso hídrico nacional está en Chiapas. Corre por Chiapas, el agua dulce, y llueve el 10%. Pero pues si nos vamos a ver estratégico. lo que es el agua dulce en el planeta, Sí. pues estamos viendo que es del 2.5, Sí. el 1% es nada más de lo que puedes explotar o usar en términos superficiales. Imagínate entonces qué es lo que representa Nuestro el planeta, Grijalbo-Usumacinta. nuestro planeta Tierra no se debería de llamar Tierra. Es azul. Es azul y es, ¿cuánto? 98%, 98, sí, sí. no, 93% de agua, ¿sí? Está muy bien. Muy bien, pero para contextualizar un poco más este tema y lo que representa el recurso hídrico, doctor Velázquez, preparamos un reportaje, porque tú estabas celebrando en Reforma de Pineda y yo estaba trabajando, doctor. Sí, yo sé que sacaste la tarea en lo que yo No, yo siempre. celebraba las fiestas. ¿Qué me trajiste ismeñas, de Reforma? Varios paisanos ya están conectándose ahí. Ya ves ¿Qué me trajiste de Traje un Reforma? mezcalito oaxaqueño. Ah, mira. Que Ese- vamos a invitar a Froilán Sí, por a supuesto. degustar. Sabes que Con gusano. Con gusano. el tequila oaxaqueño, que es nuestro famoso mezcal, es uno de los Ajá. mejores tequilas a ¿Cómo nivel se llama el mundial. gusano que trae el mezcal? No, es un gusanito, el gusano de maguey. Exacto, el chinicuil. Así Sí. le decimos en la zona del Bajío. Ah, el bueno, chinicuil. Sí, es otro nombre. Sí, o sea, allá con Su gusanito con su chilito para celebrar. callar, insensato. Esa sí es una celebración para que veas. Muy bien, vamos a escuchar a Min Alcázar en los controles, los saludamos. Vamos a escuchar este reportaje que realizamos con motivo del Día Mundial del Agua. Es el líquido vital, la dadora de vida. Más de 3/4 partes de nuestro planeta azul están cubiertas de agua, pero en contraste de esa cantidad, solo el 1% es agua dulce. Se considera que existe 40 veces más agua subterránea bajo la superficie terrestre que en las corrientes de agua y lagos de todo el mundo. Sin embargo, esta agua enterrada está distribuida de manera desigual y solamente una pequeña cantidad es económicamente explotable. Como la extracción de agua subterránea profunda se hace con mayor rapidez que aquella con la que Mira, no era light, se no era explota light, México, doctor. consume las aguas líquidas existentes potencialmente renovables de la Tierra. Estamos aquí en la Entre las heroica, principales el causas de pueblo, la sus contaminación del suelo tradiciones. están los depósitos de desechos Cerveza, peligrosos sí, directamente de él, y deja la siendo los transmisión, principales se contaminantes acabó los lo noticioso de la hidrocarburos y sus transmisión. derivados. Oh, sí, Entendamos la contaminación de los mantos acuíferos como la alteración de las características físicas y o químicas y bacteriológicas de las aguas subterráneas,
como consecuencias de las actividades humanas que las hagan inutilizables para la aplicación útil a que se destinaban. En México, la distribución geográfica del agua no coincide con la distribución geográfica de la población, y es que el volumen de agua renovable promedio en el país per cápita es de 4.028 metros cúbicos por habitante por año. Sin embargo, existen diferencias sustanciales entre el sureste y el norte de la República Mexicana, y es que se observan áreas con gran escasez de agua y regiones con frecuentes eventos hidrometeorológicos que significan costosas inundaciones y afectaciones de asentamientos humanos e infraestructura. De acuerdo a información del Consejo Consultivo del Agua Asociación Civil, en la zona centro-norte del país se concentra el 27% de la población y se genera el 79% del Producto Interno Bruto. Además que se cuenta con solo el 32% del agua renovable. Mira, doctor, tienes harto público y yo también. A ver, vamos a saludar. Saludos a Karen Mora desde Puebla. Gaby Caballero, hola Gaby. Aciole Realuga, que es Eloísa Aguilar, la teniente, muchas gracias. Karen Mora otra vez. Ay, ¿cuántas Karen Mora? Salvador Nigenda, Loyo, Milton, Alonso Ríos, Semán Fronteriza, que están observando. Diana Marcela, hola. Elba del Carmen, Ceci Zavala, otra vez Diana Marcela. Esta vez lo seguiré por radio. La cobertura es del 95.4%. En las zonas rurales es de localidades menores a 2.500 habitantes. Rodolfo García Sánchez, Rafa Gómez Aguilar. Rafa fue director de radio de Chiapas hace muchos años, en la época de desarrollar sistemas de agua potable, alcantarillado y tratamiento de agua. Saludos, Rafa. Melipona Soconusco, tiene el nombre de abeja. Melipona. Ceni Hernández, Lupita Cruz, hola Lupita. David Arrojas Ovalle, Diego Rincón, ahora de este lado. Santos, dice, saludos a los de la mesa, sería interesante gestionar con el apoyo del biólogo Froilán el 9º Congreso Nacional aquí en Chiapas. Y además recibe un alto subsidio del costo de la energía para los casos en los que se utiliza. No sé si nos dices o del agua o de cambio climático. La ineficiencia y la sobreexplotación de los 653 acuíferos existentes en México. GM Ramírez Mota, doctor, léele tú. Especialmente en zonas de interfaz agrícola y urbana, Rafa Pérez Canales, un horizonte previsible de agotamiento y la contaminación por minerales naturales que significan graves problemas Santos de salud Jadiel, pública. Pues que nos diga bien qué es. Lady De acuerdo Cristal, a la Comisión Nacional Emilia de del los Agua, en un Santos, estudio realizado a Fabiola 478 González, cuerpos de Eloísa agua en Gaby México, Pola, lo está ¿Cuántas lagos, Eloísas lagunas, hay? presas, Oye, yo me quedo ríos, con una. arroyos, mares y Gaby depósitos Pola, subterráneos Sergio Gómez, presentan Robert resultados Ríos, alarmantes. Karina Más del Barrera, Bruno 50% Tan, de ellos Marvin tenían Daniel, algún grado de contaminación. Zulma, De igual manera, el estudio Alonso anterior Ríos, determinó que 20 de las Cristian 37 cuencas Blanca hidrográficas Nidia, en que se divide ya la no sé qué República le hiciste. Mexicana Pues se no sé, es encuentran el en karma, situación doctor. grave, entre ellas el Pánuco, ¿Está? Lerma, el Yaqui, Mayo, Bravo, Culiacán y la cuenca del Fuerte. Roberto La García, contaminación de estas cuencas se debe Irving principalmente de los a los productos Santos, generados en los José asentamientos Mayo humanos, tanto Fabi, urbanos como Juan rurales, Carlos y Ríos, a la actividad de los corredores Esmeralda industriales Pérez, y las zonas Mora, agrícolas y ganaderas, donde no existe control sobre los desechos que se arrojan a las Paula aguas. Al Niurilú, igual que las aguas continentales, ¿Qué le los dices? océanos enfrentan Ajá. graves problemas de Aumaleco, contaminación que ponen en Eduardo riesgo sus Chané, ecosistemas Luis y las Reyes Ríos, actividades Sí. pesqueras. varios de allá del De mismo acuerdo Sí, con tema. mira que hay más. La principal fuente de Rubén contaminación Martínez Camilo, son la saludos, un extracción abrazo, y la Rubén. refinación de Karina petróleo y Barrera. sus derivados, Karina mientras que en el Barrera, Pacífico y el Golfo saludos. de California. Jessy los principales Nenogra causantes son Landazuri, los Concepción asentamientos Alejandra, urbanos, la saludos al industria y jefazo las actividades Froilán agropecuarias. Esquinca. En las ciudades se Deca desperdicia 1, alrededor del ella lo está viendo. 40% Gracias a del agua todos por por fugas sintonizarnos en las de redes sociales. abastecimiento y distribución, Estamos tomas transmitiendo en domiciliarias. vivo a través del Solo 102.5 47.5 FM de las Radio aguas Única residuales y a colectadas través del muro reciben del doctor tratamiento, y Ernesto solo un Velázquez porcentaje y mucho más Bios bajo, 10. difícil Muchas de gracias. El precisar día de por la hoy falta de monitoreo y estamos vigilancia, abordando junto con las el normas de tema calidad del de Día las Mundial descargas. del Agua. Así las cosas.
Mira, Sin doctor, duda, la máxima en vivo, reflexiva ahí se dice. cumple cabalmente y los seres humanos Salvador le Mejía, damos saludos, importancia a las saludos. cosas A únicamente los tres. cuando nos damos cuenta de que Saludos, existen. saludos. Y no Pero tal olviden pareciera que las 12 que aún los horas- humanos simulacro. no nos Sí. hemos dado cuenta que nuestra vida entera y Sí, su supervivencia participe. depende totalmente del agua. Hay buenas noticias. El Día Mundial del Agua surgió con el objetivo de crear conciencia sobre la importancia del aprovechamiento del agua en la productividad y el bienestar social de los países. Desde 1993, cada 22 de marzo, se conmemora haciendo énfasis en temas relevantes sobre este recurso a nivel mundial. Este 2018 busca llamar la atención sobre el papel fundamental de la naturaleza para enfrentar los desafíos que existen a nivel mundial respecto al agua con la campaña La respuesta está en la naturaleza. Se trata de comunicar la importancia de poner en práctica soluciones basadas en la naturaleza, como reforestar bosques y manglares, establecer la conectividad de los sistemas acuáticos, entre otras acciones para restablecer el ciclo del agua. Biólogo Froilán, el agua, un recurso no renovable. Bueno, el agua es un recurso que está circulando permanentemente, es como dicen, nosotros bebemos el agua que bebieron los dinosaurios, ¿no? ¿En serio? Pero sí, por supuesto, pues tenemos el ciclo que se evapora, se recicla y precipita y está circulando. Obviamente las cargas que hemos metido en el tiempo, a partir del uso y el manejo del recurso, pues obviamente van generando depósitos de asolves, el mismo agroquímicos, pesticidas, aspectos que están en la atmósfera y después se precipitan. ¿Esto sube a la atmósfera, los agroquímicos y todo? No, eso los se lava. mueve. Los lava. Cuando una vez precipitado, pero lo que sí se precipita son reacciones que se dan que en la misma atmósfera junto con el agua, la molécula, por ejemplo, la lluvia ácida famosa que en muchos años le provocó pérdidas de bosques y en en algunos casos, no, en Europa, incluso en Europa tuvo pérdidas sensibles, que por fortuna ahí es donde ves la misma incidencia de la restauración del paisaje que ellos hicieron. ¿Qué es el ciclo del agua, biólogo? ¿Qué es el ciclo del agua? Pues bueno, es una forma de poder entender cómo una asociación que se da a partir de una reacción química permite darle sentido y movilidad a lo que sería unas moléculas en movimiento. Entonces, las dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno catalizadas permiten tener eso, lo que sería el H2O, que es el agua, ¿no? La molécula del agua. Pero una vez reunido tiene formas de expresiones, que serían en forma de vapor, en forma líquida y en forma sólida, que sería la parte que conocemos como el hielo, ¿no? Esas formas que también se expresan dentro de la cantidad y calidad que tenemos ahora en el planeta, es lo que decías hace rato, el porcentaje que tenemos de agua dulce como tal, el agua que está atrapada en el hielo y el agua que está en los océanos, que es agua con otra composición de partes por millón de sales. Todo esto tardó millones de años. O sea, si el planeta tiene 4.500 millones de años, o sea, el proceso para poder generar todo este tipo de reacciones químicas, pues fue lo que fue dando pauta para la precipitación, el reciclaje y todo ese volumen de agua que se fue haciendo, se puede decir, en el proceso millonario de evolución del planeta. Después de ahí, las reacciones químicas mismas fueron las que permitieron que la teoría de Oparin, precisamente, a partir de esas reacciones químicas, con el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, permitieron que se diera ese primorio de vida, ¿no? Los famosos coacervados. Que entonces la vida se origina en el océano, claro, por supuesto. Tu mero mole, tu mero mole. Y yo creo que la parte importante es decir, por eso dije que lo que bebíamos ahorita, bebíamos en la misma que bebieron los dinosaurios, porque es lo que está así, es cíclico. Entonces pasa por fases precisamente de evaporación, de precipitación, las condiciones que se dan de acuerdo a las corrientes atmosféricas, y que esa es una parte muy importante que hemos ido en cierta forma modificando por las mismas acciones antropogénicas, ¿no? Entonces, como los incrementos de las partículas en suspensión, los gases de efecto invernadero, han venido acumulando energía, pero al mismo tiempo trastocando ciclos tan importantes como el del Niño.
estas corrientes monzónicas que también pasan en la parte de lo que sería la parte hindú, la parte africana. Entonces todo eso que era y son ciclos que están permanentemente sucediendo en el planeta, hemos venido poniendo nuestro granote de arena para poder hacer que esto también vaya teniendo ciertas modificaciones e incluso sinergias que ahora, como ha pasado con los huracanes y con algunos ciclones o algunos elementos de las partes que pasan en los tornados, ¿no? O sea, todo eso se ha venido trastocando y generando mucho más problemas derivados de lo que sería esa sinergia de eventos, ¿no? Entonces, por eso sí es importante conocer no solamente el ciclo del agua, sino también cómo la dinámica de la atmósfera junto con el agua, los océanos y toda esta parte interna dentro de los continentes en donde se precipita y obviamente distribuye e infiltra, ¿no? Este contexto del cual nos acaba de hablar el biólogo Froilán es importantísimo porque justamente este año, 22 de marzo, como de cada año celebramos el Día Mundial del Agua, está dedicada a la naturaleza, es decir, la respuesta está en la naturaleza. Claro, comprender cómo funciona el ciclo del agua, comprender cómo funciona el equilibrio del agua es una parte fundamental. Si buscamos la respuesta en la naturaleza, tenemos que tener bien claro cuál es el papel de la naturaleza en los distintos procesos por el cual pasa el agua. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? No un desbalance terrible, no solo en la cantidad de agua que se congela, sino en la cantidad de agua disponible, sino también en la poca agua dulce disponible, la tenemos hoy en día muy contaminada, ¿no? Si bien es cierto que los dinosaurios y nuestros organismos prehistóricos consumían, se bañaban, bebían el agua no estaba tan cochina como la tenemos ahora, ¿no? Era parte de la composición del agua más orgánica y ahora la hemos modificado tanto con la cantidad de organoclorados, pesticidas y todas las sustancias químicas que vertimos al agua. Nosotros la nota del día de hoy, no sé si lo escucharon, incluso aquí mismo en la radio Unicach, apareció en BBC, en donde hicieron un análisis una doctora en Nueva York que verificó 100 o algún número similar de envases de plástico de agua, en donde se encontraron pequeñas partículas de plásticos dentro de lo que el agua que bebemos. Entonces es lo que está pasando con las islas de basura de plástico que hay un movimiento mundial alrededor de eso, y que ya incluso se encontró que hay partículas dentro de los tejidos de muchos organismos que se encuentran en el mar, ¿no? En los océanos. Hay una constante desequilibradora, biólogo Froilán, doctor Ernesto Velázquez. En su libro Los dragones del Edén, Carl Sagan hacía un ejercicio muy interesante de síntesis de lo que ha sido la evolución y la vida sobre la Tierra en 4.500 o más millones de años. Y él hablaba del año cósmico. Y hablaba también un poquito más allá en el reloj cósmico en 24 horas. 16 horas de ese reloj cósmico le pertenecen a los dinosaurios, le pertenecieron. El último segundo del último minuto, de la última hora de ese reloj, aparece el ser humano. Y le ha bastado ese lapso tan pequeño para desequilibrar totalmente lo que a la naturaleza le costó 23 horas 59 minutos. Luego entonces, no nada más es los ciclos, sino ya va a un nivel planetario tal que el deshielo en los polos es una realidad, y esto está afectando a las corrientes oceánicas que están provocando estos monstruosos fenómenos hidrometeorológicos de los últimos 5 años. ¿Estoy en lo correcto? Sí, claro. De hecho, eso es parte de lo que sería el antropoceno. O sea, como estos últimos 100 años son los que hemos provocado el acelere en términos de, a pesar de los acuerdos que ya se logró el de París recientemente, pero que los acuerdos que se traían desde el protocolo de Kioto en el 92 más o menos, que fue donde ya fue una fuerte llamada de atención por la sinergia de eventos que ya estaban sucediendo. Pero ahora las evidencias son efectivamente esto, o sea, cómo estamos monitoreando las corrientes que están surgiendo a partir del deshielo, pero por el otro lado cómo estos grandes huracanes, los mega huracanes que se les están llamando, están siendo parte de toda esta nueva
forma de entender la dinámica de la atmósfera, pero al mismo tiempo cuáles son los riesgos a los que nos estamos enfrentando y cuáles serían las formas de implementación de estrategias para poder enfrentar eso. Y eso es exactamente lo que nos convoca a Naciones Unidas. Tanto nos convocó para hablar la adaptación al cambio climático con base a ecosistemas, como nos convoca ahora la solución está en la naturaleza. Está en la naturaleza. Entonces ahí es donde tenemos que entender la dinámica, pero esa es la parte que tiene que ser una fuerte llamada de atención. Lo siguiente: ya no se vale pensar en sectores, ya no se vale pensar en disciplinas, sino tenemos que enfrentarlo de una forma multisectorial, colegiada e interinstitucional. Y en eso se llama formar a nuestros nuevos funcionarios, a nuestros nuevos investigadores, que se llama interdisciplina. O sea, tenemos que enfrentarlo desde las ciencias, pero también con la conciencia y el trabajo de la sociedad. Por eso hablamos de sociedades resilientes. Uh-huh. O sea, todo el mundo ya habla de la resiliencia y a veces no saben ni de qué se refieren. Entonces hay que trabajar efectivamente en reconocer la historia de vida de estas comunidades en las diferentes circunstancias que se encuentran, los contextos en donde se encuentran, y al mismo tiempo cómo encontrar las fórmulas en nuestra fórmula histórica que hemos seguido atendiendo y enfrentando el manejo de los recursos naturales. Porque una cosa fue lo que milenariamente fuimos asentándonos y usando y manejando los recursos, y la otra lo que el mercado nos pidió y cambió el uso del suelo, y ese es otro tema muy importante. Pero ¿quién inventó todos esos sistemas? Por eso el mercado, claro, cómo adaptarnos, claro, por supuesto, pero nos toca a nosotros, ¿no? Y claro. No se trata de echarle la culpa al gobierno o a ciertas instituciones. Esto es una responsabilidad de todo. En esta misma mesa el doctor Rodolfo Dirso planteaba justamente eso, no solo es el cambio climático global, hay varios cambios globales que están sucediendo. Sí. Uno de ellos tiene que ver con los cambios de uso del suelo, claro. ¿no? Otro tiene que ver con los cambios globales en las corrientes oceánicas, producto de todo este proceso de deshielo. Hay ciclos naturales, doctor, hay ciclos naturales, claro. Pero en la época, ya estamos en el antropoceno, doctor, en esta época el ser humano, el factor humano ha incidido en el aceleramiento de estos fenómenos que a la naturaleza, naturalmente, valga la redundancia, le lleva cierto periodo, 10,000 años, etcétera. No pasa nada, digo, bueno, sí pasa, para pero ella, ¿no? Para ella no, pero para nosotros sí. Vamos a hacer rápidamente una pausa, ingeniero Amin Alcázar. Tenemos una cápsula de más del agua, ¿verdad? Un reportaje. Vamos a escucharlo porque no nada más es la problemática del agua, sino también qué está pasando a nivel local, y hablo del estado de Chiapas y de la capital Tuxtla Gutiérrez. Vamos a escucharlo, ¿te parece? Adelante. Estás escuchando Biosfera Radio Descubre tu Sí. Una vez se agote el agua en el planeta, y las lágrimas habrán para lamentarnos. Hermes Varillas Labrado. Esos son cosas buenas. Perfecto. Que van como proceso, y el otro es un dato que corrobora que puede ser que claro, está en el mundo, nos habla Froilán de que es el agua, el vital líquido, es la fuente de la vida, pero tal pareciera que eso es lo que también menos importara. Día a día, cientos de miles de millones de litros de agua se desperdician de manera indiscriminada en todo nuestro país, a pesar de campañas y a pesar de los pesares. Lo cierto es que el agua es un recurso que no se puede renovar. Y el agua, señoras y señores, el agua se está acabando. El planeta Tierra está cubierto en un 72% de agua, de la cual solamente el 3% es agua dulce. La provisión de agua dulce está disminuyendo a nivel mundial. Una persona de cada 5 ya no tiene acceso al agua potable. Casi 1 de cada 3 no disponen de medios de saneamiento adecuados. En la actualidad, 500 millones de personas alrededor de todo el orbe padecen escasez casi total de agua potable, y se estima que llegarán a 2.500 millones en el año 2025 si no se toman medidas para corregir la tendencia. Concepción Alejandra Santiago Flores, saludos, jefazo Froilán, ya habíamos pasado. Montserrat Daniela Cruz, Concepción nuevamente. Miguel Ángel Culebro, ¿cómo estás, Miguel Ángel?
Mercedes Sánchez, saludos, excelente. Gladys Martínez Llaven nos dice excelente. Rafa Domínguez Salazar nos está sintonizando. Rafa, José David Cruz Vázquez, pajarólogo, también biólogo. José Alonso Ramírez. Gladys nuevamente, ¿cuántos clones hay? Marcela Álvarez Cruz, hola, desde la hermana República de Cintalapa. Roel Simuta, profesor, doctor Roel Simuta. Y de aquel lado, vamos a ver para acá. Tú me dices, otra vez Roel Simuta, Carlos Casanova, Víctor Hugo Tol, Ger, Karina Isis Almeida. Desde Guanajuato, Veracruz, Guadalupe Castillo, desde el DF, para recolectar la Lucía leña que usará la familia durante todo el año. Esto significa que una comunidad de 100 familias podría derribar cada año Muy buen programa, doctor Ernesto, dice Guadalupe Castillo. 300 árboles, una pequeña región de Cipriano Cortés, un saludo a Cipriano, derribaría un colega. Oye, tenemos región, doctor. Fíjate, desde el Istmo, desde Veracruz, desde Puebla, desde el muy bien, doctor. El mundo se va a acabar. Ya lo te lo dijo Pajarito, te lo han repetido varias veces. Dale, colega. Mira, no quiero decir una tarugada, doctor, porque estamos en vivo. Hoy vienes bien aleccionado para que no digas eso. No, sí, pero pinche gente, o sea, no entiende. Perdón, no lo voy a decir. No lo voy a decir. Pero no lo dije allá. Pero no lo dije. No dije nada. No, hombre, pues es que, o sea, están viendo la tempestad y no se hincan. Mira, doctor, hace rato, aquí en la curvita donde está la quinta poniente, viene el flujo para acá de un carril y viene el flujo para acá de un carril. Pues no, un maldito chofer de pecero a contraflujo. No. Llega bien, llega tan al tráfico impresionante, lo que normalmente hace una hora cuarto de Arriaga a Tuxtla le hicimos casi 3 horas. Y luego un accidente durísimo. Nosotros somos muy irresponsables. Lo que hablabas dice José David Cruz Vázquez, saludos desde el Museo de Zoología. Está re lejos. Saludos hasta allá. José, acá ya no te escriben, doctor, ya no te quieren. Mira, yo tengo estos y tú tienes esos. Al momento de enjabonarnos, nunca falta el tipo listo que quiere más. Fíjate, no sé, es que mira, si tu trabajo no lo como la niña de sus ojos y no es el biólogo que Froilán desperdiciar el agua a manguerazo limpio durante más de una hora, a lo mejor para liberar los gérmenes patógenos. Mejor maestro de Y así México, el doctor podríamos Cifuentes, seguir dice, me han pagado cientos y cientos de 75 años ejemplos de por destrucción divertirme, humana, la por mayoría hacer de lo que nosotros, no no ya nuestros hijos. El único que no se divierte en el programa es No, yo también me divierte. Pertenecemos al Al centro contrario, estoy contento, feliz. ¿Sabes qué día es hoy? Trabajando. Hoy es día 20, Día Mundial de la Felicidad. Día Internacional. Internacional. No sé cuál sea la diferencia. No, que internacional es en algunos países, ¿no? Pero, y mundial es parejita. Pues ahí está la información del vital líquido, y la actual crisis del agua abarca múltiples dimensiones y en gran medida es el resultado de un sistema de gestión o administración deficiente que no ha generado un sano equilibrio entre la demanda, la disponibilidad y la oferta de los recursos hídricos. Pero no todo es malo, biólogo Froilán, por ahí nos platicabas acerca de esfuerzos que se están realizando en la cuestión de las leyes que deben surgir para regular en estos tiempos la distribución y la demanda y todo lo demás del vital líquido. Sí, creo conveniente saludar incluso desde aquí a la Mesa de Gobernanza del Agua, ¿sí?, que convocó precisamente la diputada Marilena Villatoro, quien es la presidenta de la Comisión de Recursos Hidráulicos y que nos ha convocado a trabajar
a instancias de gobierno federal, estatal, ONGs. ¿Está a nivel federal? No, es aquí en el estado. Ajá. Y precisamente para revisar desde el principio de la Mesa de Gobernanza del Agua se convocó uno para ver lo de el incluir dentro de la ley, la Constitución del Estado, lo que es el derecho humano al agua y al saneamiento, lo cual fue ya incorporado en la presente legislatura. Y también se ha venido trabajando la propuesta de la ley de aguas del estado de Chiapas. Ya hay una corriente muy fuerte después de lo que pasó con la ley Korenfeld, que se le dice a nivel de México, a nivel federal, que por fortuna también existe una propuesta, una ley ciudadana, pero que también en este caso con este grupo se ha venido trabajando y que se tiene una propuesta novedosa, integrada por parte de propuestas de la sociedad civil, en donde se habla de la gestión comunitaria del agua, del aspecto del manejo de cuencas, que ya está integrado. Estuvo participando gente también como José Luis Arellano y otros investigadores y asociados en materia de saneamiento ambiental de aquí de la UNICACH y de la Politécnica. Entonces la propuesta es muy interesante, ya ahí pasó su primera lectura. Excelente. Dentro del Congreso, y creo que puede ser muy novedosa en torno a esta parte del reconocimiento tanto de las cuencas, la forma de participación, la forma de administración y sobre todo la regulación participativa, como serían los órganos comunitarios de administración del agua, que estarían también participando en los municipios. Por ejemplo, tenemos 34 más o menos órganos municipales del agua, pero los demás municipios trabajan con comunidades y con organismos municipales que no tienen esa estructura. Entonces ahí se les da el reconocimiento ya y se estructura una forma de participación. Entonces creo que esto será una parte importante de apoyar, de incidir y de fortalecer. ¿Para cuándo va a estar listo? Pues estamos en espera de los próximos meses, ¿no? ¿Meses? Sí, esto lleva sus tiempos. Aunque está ahorita el periodo extraordinario, que ya también hemos platicado con ellos, y bueno, pues depende ya del Congreso. Muy bien. Doctor, déjame leerte una pequeña frase que saca la ONU justo en relación al tema del agua, ¿no? Y nos dice, una gota de agua es flexible, una gota de agua es poderosa, una gota de agua es más necesaria que nunca. En este Día Mundial del Agua se celebra anualmente el 22 de marzo como un medio de llamar la atención sobre la importancia del agua dulce y la defensa en la gestión sostenible de los recursos acuáticos, ¿no? Y justo Froilán nos hablaba de un proyecto muy interesante que tiene que ver con la protección de la cuenca del río Sumacinta. ¿Por qué no nos amplías un poquito ese? Sí, claro. Recientemente, bueno, hace tiempo se planteó y por fortuna fue aprobado en el Consejo de Cuenca del río Sumacinta. Se propuso que la Sierra Madre y la Selva de la Candona fueran reconocidas como proveedoras de servicios ecosistémicos. Eso fue aprobado en una sesión del Consejo de Cuenca del río Sumacinta. Más o menos fue en el año 2014 más o menos. Pero ahora, por fortuna y después de un estudio que se mandó a hacer por parte de la Comisión Nacional del Agua y derivado de toda una serie de análisis de lo que sería la cuenca de Grijalbo-Sumacinta, pero principalmente hacia la parte de los Sumacinta, acaban de presentar el estudio técnico en donde se evidencia la importancia de la conectividad de las tres partes, que se puede decir, de la guatemalteca, de la zona que corresponde a la Selva de la Candona, que una muy importante, y más o menos del 40 y tantos % del agua se capta y distribuye ahí, y lo otro que incluye en la cuenca baja, ¿no? Que va hacia Tabasco y Campeche. Entonces, el resultado viene a ratificar la importancia de la conservación de los recursos naturales como tal, y habla incluso del escurrir más, entre el 90 al 95% del agua tenemos que garantizar hasta el año 2068. Wow. Entonces esto lo que arroja es de que tenemos que hacer todos los elementos de conservación, pero más de restauración y de uso sustentable del suelo. Entonces eso es el horizonte que nos plantea también una fórmula de participación de las diferentes dependencias, de las organizaciones sociales, de los centros de investigación, pero sobre todo una estrategia de mediano y largo plazo que incluso se puede aparejar perfectamente a los objetivos del desarrollo sustentable. Y ya es un dato que no se puede mover, o sea, eso ya fue aprobado recientemente en el Consejo de Cuenca de Grijalbo. Esperemos que no le den marcha para atrás, pero doctor Ernesto, yo quiero que nos platiques sobre, el tema es el agua. Así es. Y el ser humano es el factor desequilibrante en esta ecuación, pero
entre las causas y los efectos que estamos generando con nuestras acciones, existe un tercer factor, que es la biodiversidad, las especies vegetales y animales que dependen del agua. ¿Cómo se afecta a esas especies animales con esta degradación de los cuerpos hídricos? Hay dos ejemplos con los que quisiera plantear esta pregunta. Uno es justamente la cuenca del Grijalba-Usumacinta, del cual en Chiapas tenemos gran porcentaje. La cuenca del Grijalba-Usumacinta, pero particularmente la del Usumacinta con el Alto Lacantún y el río Salinas, donde forman la parte alta de la cuenca del Usumacinta, en la parte de Chiapas y la parte de Guatemala. Justamente tenemos la mayor reserva de agua dulce del país, y no solo la mayor reserva de agua dulce del país, en la selva lacandona, en la parte chiapaneca. También tenemos la mayor reserva de servicios ambientales que ofrecen estas cuencas, y dentro de los servicios ambientales de la cuenca Grijalba-Usumacinta, la biodiversidad como el núcleo fundamental de desarrollo de la cuenca juega un papel extraordinario, ¿no? Déjame planteártelo con 3-4 ejemplos que inclusive nos comentaba Froilán en el corte, ¿no? Cómo se están tomando de ejemplos de modelos de estudio las especies diádromas, las especies migratorias, aquellas que vienen del mar a las aguas dulces, o de las aguas dulces que viajan al mar. Del mar a las aguas dulces. Así es, como los robalos, como las lisas, como el langostino, ese langostino enorme que es muy rico. Y llegan a reproducirse. Llegan, suben del mar, viajan grandes distancias hasta las aguas dulces, y en la selva lacandona, la parte alta de las cuencas, se constituyen como los refugios de anidación, los refugios de reproducción, y con estos elementos nosotros podemos inclusive evaluar el estado de salud de un ecosistema. Entonces estas especies, lo planteaba Froilán, se están constituyendo como modelos de gestión de las cuencas, de tal forma que la cuenca del Usumacinta ha sido muy atractiva en todos los sentidos, no solo en materia de biodiversidad. Hay muchos proyectos que afortunadamente no se han logrado aterrizar, como las propuestas de construir presas a lo largo de la cuenca. Pues ojalá no lo hagan. Sí, no, ojalá que no. Son proyectos que ya tienen muchísimos años, y nosotros hemos sido los grandes opositores a la construcción de estas cuencas, porque le darían la torre a la mayor zona de refugio de biodiversidad de México y toda Centroamérica. De hecho, hubo un resolutivo primero en la época de Salinas, que incluso la mesa de Palenque de la parte arqueológica le dio un reconocimiento. Me tocó acompañar a Santiago. ¿A quién le dieron? A Salinas, precisamente por esa declaratoria de que no se iban a construir presas en el Usumacinta. ¿Y está vigente? Eso es una declaratoria de un presidente de la República, y eso fue convalidado por la mesa de Palenque. Ahora, este estudio lo que viene a ratificar, y este acuerdo que acaba de haber en la cuenca, es un acuerdo que lleva ley. O sea, es convalidado como parte de la Ley de Aguas Nacionales, entonces está normado por la misma Ley de Aguas Nacionales, el Consejo de Cuenca de Grijalba-Usumacinta. Entonces, lo que se aprobó no es cualquier cosa, es garantizar elemento que fluya, que garantice su precipitación y escorrentía a través de los usos que se den. Por eso, incluso lo que se trata de guardar, incluso entonces, de estas reservas de agua hasta el 2068. Los lotes, digamos, de agua, que son agua ecosistema, que también es otro gran avance en ese sentido, es un fondo del agua. ¿Y qué pasaría, a ver, para los dos, ustedes son biólogos, qué pasaría con este ritmo de degradación y pérdida de cobertura vegetal y forestal? ¿Qué pasaría si esos cuerpos hídricos se vieran afectados de tal manera que prácticamente desaparecieran? ¿Qué pasaría para los mexicanos? No, es un colapso, o sea, finalmente estás hablando de la zona que resguarda más del 20% de la fauna del país, y endémica, pues estarías hablando de un importante a nivel mundial, pero no es tan grave como la estructura del paisaje, o sea, cómo se rompen todas estas cadenas tróficas y cadenas de conectividad, son zonas kársticas,
son muy frágiles, son muy vulnerables, entonces lo que vendría es precisamente una erosión grave, un problema de abatimiento del freático. Cambio de todo el clima. Y un cambio de la estructura de la misma vida humana. No, es una pérdida impresionante de biodiversidad, de servicios ambientales. Y cuando hablo de servicios ambientales, poco para traducirlo a nuestro público, estoy hablando de la cantidad de oxígeno que nos da los bosques. Tú bien sabes que el oxígeno, el aire que respiramos, nos los proveen las plantas, ¿no? Y a medida que vamos deforestando, pues vamos quitando parte de ese flujo de oxígeno que nos dan. Pero también está la polinización, que es un servicio ambiental que no se ve, que no es tan trivial como el oxígeno, pero la polinización es una parte fundamental que realizan las abejas, los insectos en general, los mismos murciélagos que realizan parte de la polinización, y otro de los grandes servicios ambientales que tiene que ver con la captación de agua dulce. Las hectáreas de bosques de selva están funcionando como grandes esponjas para captar el agua y almacenarla en el subsuelo y ponerlo disponible para que los mantos freáticos no se acaben, ¿no? Y el suelo, que paradójicamente uno de los temas más frágiles que tenemos en toda esa zona es el suelo. Derivado de una zona kárstica, el suelo es muy delgado. Incluso recientemente estuve en una reunión donde platicaba yo con una persona que trabaja en FIRA, y ella presentó un trabajo para la parte del Grijalba Bajo, el Usumacinta Bajo, que está ligado a la zona de Tabasco, con todo un esquema muy interesante de financiamiento para hacer buenas prácticas. Entonces, ese tipo de acciones son las que tenemos que empujar, impulsar, estrategias de conservación, estrategias de manejo sustentable, pero el otro se llama restauración. O sea, ya tenemos que hablar de restauración del paisaje, porque si no hacemos eso, efectivamente las futuras generaciones sí carecerán de estos bienes o servicios que brinda la y déjame plantearte justamente con el Día Mundial del Agua de este año, la respuesta está en la naturaleza, se plantean una serie de acciones temáticas, y una justamente tiene que ver con la restauración de los ecosistemas naturales o modificados. Tenemos que restaurar la cuenca del río Sabinal, tenemos que restaurar parte de la zona de los bosques, que son la parte alta de las cuencas. Tenemos que gestionar unas formas de uso sostenibles del agua y proteger las cuencas, proteger los ríos, aun cuando sean cuencas pequeñas. Y que sean participativos, o sea, ya no se vale tomar decisiones sin que consideren a los usuarios del agua. Y eso es muy importante, reconocer esa parte desde lo local. Biólogo Froilán, doctor Ernesto, yo estoy moviendo la cabeza y moviendo mi dedito así negativamente. Yo lo veo muy difícil. Mira, desde que el ser humano pisa la faz de la Tierra, su simple presencia es un factor de desequilibrio. Con estos modelos económicos vigentes, modelos de convivencia social y digamos hasta culturales, estamos condenándonos, como diría el maestro Álvarez del Toro, al abismo de la irreversible destrucción. Cierto es que hay sectores, como lo que tú comentas, donde los científicos, los estudiosos están tratando de hacer esfuerzos con miras a 2060, 2080, etcétera. Pero la velocidad tan vertiginosa en declive con que vamos conduciendo ese camión de la destrucción es terrible. Yo sinceramente soy muy pesimista en torno a esta respuesta que el ser humano en colectivo pudiera dar, ya no para adaptar la resiliencia, sino ni para mitigar, o sea, para abrir los ojos de lo que estamos haciendo con nuestras acciones, biólogo y doctor. Mi estimado Carlito, creo que tienes razón en el hecho de ser pesimista, pero bueno, no podemos seguir con esa actitud. Y te pongo un ejemplo, ¿cuántos siglos, por lo menos, de los que hemos contabilizado, lleva el ser humano viviendo en este planeta? ¿No? Tenemos hartos. Estamos en el pleno siglo XXI. Sí. ¿No? El mayor desastre, el antropoceno, de hecho hay mucha discusión sobre el tema del antropoceno, que dicen que inició justamente con la revolución industrial. Es decir, tenemos 19 siglos de existencia del ser humano, son mucho más, por supuesto, estoy hablando de la época reciente después de Cristo. El impacto no era tan terrible con la pero esto se va agravando. Teníamos una convivencia armónica con la naturaleza, ¿no? Viene la revolución industrial y hay un cambio tremendo en el uso de los recursos naturales que viene junto con la explosión demográfica del ser humano. Y yo creo que hay una parte que estamos violentando, que esa es una parte importante que hay que tocar. Hemos perdido la visión rural del planeta y es lo que está pasando también en México. O sea,
todo el mundo está hablando de que ya somos el 80-20, ¿no? Que el 80 esté viviendo en las ciudades y el 20 está viviendo en lo rural. Pero como que estamos haciendo todo para que así suceda. Y más bien, cómo poder organizarnos para que no suceda así. Y eso es lo que tenemos que trabajar, efectivamente, en el sur-sureste del país. Pero esto tiene que ver con los modelos económicos. No, pero también hay que jugar con el modelo económico en función de las articulaciones de las políticas públicas. ¿Cómo? Haciendo planeación participativa, haciendo gestiones e incidir en políticas públicas. Ese es el reto. Donald Trump, el líder de los Estados Unidos, tajantemente dijo: no hay cambio climático, no hay apoyo para eso, a mí me interesa otra cosa. Pero a pesar de ese tipo de gente... Se está quedando solo. Las soluciones están siendo más articuladas con la sociedad civil. Y efectivamente, el mercado va a tener su rol. Y ese es donde tenemos que incidir. Los modos de consumo, las formas de producción tienen que transitar hacia ser más sustentables. Tienen que cambiar. Por otro lado, si ustedes ven el mercado de lo eléctrico y el incremento de las energías no convencionales, es impresionante cómo se ha detonado. Y entonces, ¿qué es? El mercado ya lo entendió, que tiene que transitar hacia allá. Entonces, la ley de transición de la energía, la transición energética, la adaptación al cambio climático, entonces todas cosas no deben de estar aisladas, deben de estar articuladas. ¿Se puede, biólogo? A ver, claro, se puede y se debe. Hay ejemplos notorios, y tú lo has visto con el tema de San Cristóbal de las Casas, cómo los colectivos sociales están respondiendo en la defensa de sus recursos naturales, ¿no? Ya no basta, porque además yo creo que la forma más fácil de evadir el problema es echarle la culpa a los gobiernos, echarle la culpa a la política. ¿Qué estamos haciendo como sociedad? Los colectivos sociales, que ya se están gestando mucho en el México, están respondiendo en la defensa de sus recursos naturales y están enseñando que la fuerza, y no es una fuerza de protesta, es una fuerza de acciones concretas para la protección, para la conservación y manejo de los recursos naturales. Creo que por ahí está parte de la clave, no todo, ¿no? Y muy bien. Mucho está en las universidades, y qué bueno que estamos aquí en esta universidad, la cual yo creo tiene una función toral dentro de la construcción de la gestión del territorio, y ahí es donde yo incido. Cómo poder articular las estrategias y las políticas públicas con la ciencia y la conciencia participativamente. Por eso hay agroforestal, por eso hay ingeniería ambiental, por eso hay manejo de cuencas, por eso también las otras universidades tienen sus carreras y sus participaciones. Pues ahí está la opinión de gente experta, calificada, académica, que nos está hablando de que es posible poder transitar a un modelo sustentable, y en la recta final es necesario comprender, amigos que nos están escuchando, que nos están sintonizando en las redes sociales, que el agua depende de la preservación de los ecosistemas y su dinámica. Con acciones sencillas podemos colaborar para usar responsablemente el agua, evitar desperdicios, atender las fugas y demás. Biólogo Froilán Esquinca Cano, muchísimas gracias. Ya va el simulacro en un momentito. Siempre, sí, qué bueno, participen. Sí. Es importante estar prevenidos y organizados. Doctor Ernesto. No, es un placer, y agradecerle a Froilán, ojalá que se dé el tiempecito, siempre es un privilegio compartir experiencias y todo ese conocimiento que tiene Freud, no solo como biólogo, sino en la gestión pública de los recursos naturales. Muy bien. Mi nombre es Carlos Jiménez. Los esperamos el próximo martes, si vamos a chambear. El próximo martes estaremos por acá. Mi nombre es Carlos Jiménez. Ernesto Velázquez. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos. Bye. Hemos concluido un viaje fantástico por el universo. Estoy de la deprimido. divulgación de la ciencia, la naturaleza. El Deepest le dicen El mundo se va a acabar. Sí. Zaratustra. Sí. Bueno, nos vemos. Ahí si tienen agua, pues la corriente, ciérrenla.